Universidad de Oriente, Puebla. Estructura y función del núcleo. Materia: biología celular y molecular. Docente: Víctor Francisco Pérez García. Alumna: Fátima de Jesús Núñez Rojas. El núcleo es uno de los principales orgánulos de las células eucariotas. Es el lugar donde se almacena la información hereditaria en forma de ácido desoxirribonucleico, como lo es el ADN, y es la estructura más notoria de la mayor parte de las células que forman a las plantas, los hongos y los animales. Sin embargo, las células eucariotas se diferencian de las células procariotas porque, como el término lo indica, pro, sin, eucariotas, núcleo, que forman las arqueas y las bacterias, precisamente por la presencia de comportamientos membranosos internos, pero especialmente por tener encerrado su material genético dentro de un núcleo delimitado por una membrana doble. El núcleo es un orgánulo sumamente especializado y podríamos decir que es el centro de cada célula rodeada por membrana en el interior de la célula, que contiene los cromosomas, una matriz de orificios o poros en la membrana nuclear que permite a las moléculas, como lo son las proteínas y los ácidos nucleicos, hacia el interior o el exterior del núcleo. Su principal función es almacenar ADN, pero tiene un papel fundamental en actividades celulares, como es el crecimiento, el metabolismo, la división y la síntesis proteica. No se sabe con exactitud quién fue el primero en observar esta estructura en una célula eucariota. Sin embargo, el término fue acuñado por Robert Brown alrededor de la década de 1830 en las células orquídeas. Ahora veremos las estructuras del núcleo celular. En primer lugar tenemos a los ribosomas, que son estas estructuras como sobresalientes que se encuentran, que sería aquí. Los ribosomas son grandes complejos de proteínas y ácido nucleico, como lo es el ARN. Son los orgánulos responsables de la síntesis de proteínas y reciben sus órdenes de síntesis proteica desde el núcleo, donde se transcribe el ADN en ARN mensajero. Este ARN mensajero viaja a los ribosomas, los cuales traducen el código, proporcionando por la nueva secuencia de las bases nitrogenadas en el ARN mensajero en un orden específico de aminoácidos en una proteína. Por otra parte, tenemos a la membrana nuclear, que viene siendo como el borde amarillo, que sería por aquí más o menos. La membrana nuclear es una estructura de doble capa que encierra el contenido del núcleo. La capa externa de la membrana está conectada al retículo endoplasmático, al igual que la membrana celular. La envoltura ayuda a mantener la forma del núcleo y ayuda a regular el flujo de moléculas dentro y fuera del núcleo a través de los poros nucleares. El núcleo se comunica con el resto de la célula o el citoplasma a través de varias aberturas llamadas poros nucleares. Dichos poros nucleares son los sitios por el intercambio de moléculas grandes, como las proteínas y el ARN, entre el núcleo y el citoplasma. Un espacio lleno de líquido o espacio pronuclear esté presente entre las dos capas de una membrana nuclear. Por otra parte, tenemos a la envoltura o la lámina nuclear, es la cual donde el núcleo se diferencia de otros orgánulos citosólicos gracias a su cubierta, es decir, está rodeada por una membrana que se conoce como envoltura nuclear. Esta membrana está formada por dos membranas concéntricas, cada una compuesta por una bicapa lipídica, tal y como la membrana plasmática. La capa más cercana al lumen del núcleo es la membrana interna, que vendría siendo esta parte, la interna. Y la capa más cercana del citosol es la membrana externa, que vendría siendo la parte de aquí afuera. Sin embargo, la membrana nuclear externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso, que se debe su aspecto rugoso a la presencia de ribosomas incrustados en su membrana, donde ocurre la traducción de muchas de las proteínas que se asocian con las membranas celulares. El núcleo está rodeado por una doble membrana cuya capa externa se continúa con el retículo endoplasmático rugoso. En su interior se distingue el nucleolo, que vendría siendo, bueno, todavía no lo hemos descrito, pero vendría siendo la parte de azul que se encuentra ahí. Y el ADN en forma de cromátida, y su comunicación en el citosol depende de los poros nucleares en la envuelta que lo rodea.
Tenemos a los poros nucleares, los cuales son orificios. Los poros nucleares son membranas interna y externa que se comunican con el citosol gracias a unas perforaciones que atraviesan, conocidas como poros nucleares, que como ya lo mencioné anteriormente, son pequeños orificios que se muestran aquí. Estos poros son en realidad grandes complejos proteicos, permitiendo el paso de algunas sustancias e impidiendo el paso de otras hacia ambos lados de la envoltura nuclear. Por otra parte, tenemos el nucleoplasma, que son los bordes blancos y se encuentran aquí. Así como en el interior celular contiene el citoplasma o citosol y los orgánulos celulares, en el interior del núcleo también tiene un aspecto semilíquido, en el cual están suspendidos los contenidos nucleares y donde ocurren los procesos enzimáticos, característicos de la replicación del ADN, la transcripción, entre algunos otros. Además, este formato está compuesto por agua, moléculas, hormonas, enzimas, entre otros. Tienen como funciones principales sostener la cromatina en el núcleo y ser el medio en el que llevan a cabo reacciones químicas del proceso. También tenemos al nucleolo, que es el que se encuentra aquí. En él, el lumen del núcleo no tiene un aspecto uniforme y está lejos de ser un espacio desorganizado o donde los componentes se distribuyen de manera aleatoria. Una de las principales evidencias es la presencia del núcleo, que es la estructura más densa y obvia del núcleo. El nucleolo es el sitio donde se forman las subunidades de los ribosomas y están compuestos por un conjunto de moléculas de ARN y proteínas que se desordenan alrededor de los genes que codifican al ARN de ribosomas, los cuales son activamente transcritos. Por último, tenemos a la cromatina, que es las paredes de color verde que se ven aquí. Es el conglomerado de ADN y proteínas que pueden encontrarse en forma de laxa, llamada eucromatina, o mucho más compleja, llamada heterocromatina. Las funciones que tenemos acerca del núcleo celular es que el núcleo produce ribosomas indispensables para crear ARN ribosómico. Almacena el material genético, codifica la síntesis de proteínas celulares, como son enzimas y proteínas, regula la división celular, controla a través de la regulación de la expresión de los genes que guarda en su interior las características de cada célula y por lo tanto de cada organismo. Es uno de los sitios principales para la formación de los ribosomas, que son las estructuras responsables de la traducción de las proteínas, que pasa del ARN mensajero a una proteína. Es el más importante en el almacenamiento de la molécula de ARN.